Y como en mi casa, en la casa de la familia, siempre habían dicho que los escritores era lo más importante del mundo, y yo quería ser importante en el colegio, en el internado, le dije a la monja que sí se podía publicar, y me lo publicaron. Y todas las monjas me felicitaron. Y entonces ese día yo supe que yo sí era escritora. Olga Elena, si no es mucho atrevimiento, ¿cuántos años tiene usted? 81 y un poquito. Cumplidos, 81 cumplidos. A muchas mujeres no les gusta contar la edad. A mí sí. Eso es bagaje. La vida es un tesoro, lo que uno ha vivido y lo que uno carga de memorias y de aprendizaje, etc. De ese bagaje, de esa memoria, desde Sílabas de Arena hasta hoy, que yo sé que no ha parado de escribir, ¿qué ha pasado? ¿Qué experiencias y qué aprendizajes ha tenido Olga Elena Matei? Pues, a ver, he vivido en muchas partes, he viajado mucho, soy adicta a la lectura de muchos temas distintos. Eso es uno de los bagajes más importantes que cargo. Y me sucede que según leo, se me viene la necesidad de escribir sobre lo que leí. Otro bagaje muy importante es los hijos. Tengo 5 hijos y 9 nietos. Eso, mientras más años, más los disfruta uno. Y también las amistades que uno aprecia son tesoros que uno guarda y que no quiere perder, y que mientras más años hay más. ¿De dónde sacó el coraje para luchar contra una sociedad conservadora de poco reconocimiento a la mujer que se metía a la política o a las artes o a la literatura para destacarse en ese medio? No fue coraje, fue testarudez más bien, o inconsciencia, o incapacidad de corregir lo que pasaba, o tenía que aguantármelo. Te lo explico. Yo escribía y escribía, y claro, como toda persona tiene su grupo. Teníamos muchos grupos. Estaba casada con un pintor, o sea, tenía grupos de gente dedicada al arte. Era escritora y tenía los colegas de la tertulia y otros, entonces teníamos grupos de escritores e intelectuales. Tenía grupos meramente sociales, gente, por ejemplo, las ex compañeras de colegio y amistades sociales. Y por lo general yo sabía que decían que yo era loca. El solo hecho de que yo escribiera versos, que eso suena horrible, no decían poesía, sino versos, versitos. Ya con eso solo yo consideraban que yo era loca. Y yo sí hacía muchas cosas como distintas de lo que se acostumbraba. ¿Y lo de antipoeta no le dolió mucho? ¿O antes fue orgullo? No, yo no había leído a Nicanor Parra. Entre otras cosas, entre paréntesis, ya después cuando lo leí no me pareció muy bueno, no, más bien me pareció mediocre su poesía. Qué vergüenza decir eso en televisión. En todo caso, yo no lo había leído, y yo de pronto empecé a escribir un montón de poemas quejándome de la humanidad, de la manera de pensar de la humanidad. Y una vez me invitaron a almorzar por allá por la autopista Darío Ruiz, que lo admiro inmensamente, es un intelectual y un sabio increíble. Y Javier Vázquez, que era músico, escritor, etc., murió. Él murió. Me invitaron a comer y les dije, estoy muy preocupada, es que estoy escribiendo una poesía que no es poética. Y yo no sé si eso no es nada, no sé si es como para votarlo o qué hacer. Y que se las mostrara. Y me dice, usted está escribiendo antipoesía, esto se llama antipoesía. Y Nicanor Parra y no sé qué, y no sé qué. Bueno, y así se quedó, porque es considerada la antipoeta en esa época. Un concurso, el concurso Guillermo Valencia, uno de los premios de ese concurso, que lo manejaba Colcultura, con ese libro. Olga Elena, una pregunta, antes de terminar este bloque. ¿Qué significó para usted Cosmofonía? Cosmofonía increíble, porque... ¿Pero qué es Cosmofonía? Contemos. Una vez la Bolivariana me pidió material para una colección que ellos tenían de unos libritos así chiquitos.
Y entonces yo dije, toda la poesía que tengo, poesía amorosa y en fin, no sirve para la bolivariana, eso no les va a gustar. Y yo siempre he querido escribir sobre Adán, no Adán el de la Biblia, sino sobre el hombre primitivo, el hombre de la evolución, cómo fue evolucionando, cómo descubrió el fuego, cómo hizo las primeras herramientas, todo aquello. Entonces dije, voy a escribir sobre eso, eso sí, eso les va a gustar. Y con ese Pablo del colegio, yo tenía que empezar en orden, entonces empecé por el cosmos. Y ahí escribí una parte que se llama, que es primer canto, cosmos, y después la naturaleza, y después lo de Adán, y hablé hasta de dinosaurios y todo, y eso se llama Pentafonía, tiene 5 cantos y es un libro grande. Entonces, una vez, como yo iba a todos los conciertos y después de los conciertos invitaba a los músicos, vino un cuarteto, o un trío, un cuarteto, no me acuerdo, un cuarteto o un trío francés. Los invité a los 4 o a los 3 a comer a mi casa después del concierto. Me acuerdo que nos sentamos en este mismo tapete, allá en el Poblado, en mi casa el Poblado. Después de comida éramos sentados en el suelo viendo libros de arte y cosas. Y ese libro de la bolivariana estaba por ahí en una mesita y el violista, que resultó que era compositor, lo cogió y lo miró y dijo, yo estoy buscando una obra larga para hacer una cantata y esto está escrito con acotaciones como para una cantata. ¿Usted me lo permitiría? Yo se lo regalé, ellos se fueron y después me escribió que él lo había presentado a la radio y televisión francesa a un concurso, a un concurso para material literario para componer algo clásico y que había ganado y que si yo lo autorizaba. Entonces él compuso la cantata y se estrenó en París. Y ese estreno en París... Ese es lo que figura en el Pariscopio. Esos boletines que en todas las ciudades hay para ver qué hay de cada semana para el turismo. Y aquí aparece precisamente y se estrenó en París con coros, orquestas, solistas. Me mandaron el pasaje. Yo imprimí aquí, la obra se llamaba Pentafonía, pero cuando fue cantata ya no me podía llamar Pentafonía porque no eran sino 2 cantos. El cosmos y la naturaleza, entonces le cambié el nombre a Cosmofonía. Entonces yo imprimí los programas de mano aquí, porque era en español y todo, y yo tenía que hacer el recitativo, me mandaron el pasaje, yo fui, al día siguiente que llegué a París, madrugué y me fui, me hice crespos y me fui, llegué a la sala, se llama Grand Salle, de la radio y televisión francesa, de la Maison Ronde, que se llama todo el edificio. Y no había nadie, pues en el teatro no había nadie. Había un señor trapeando. Yo, ¿cómo así? Llegué muy tarde o muy temprano, ¿qué pasó? Me dice, ¿a qué? Y le digo, al ensayo. Y me dice, no hay ensayo. Digo, claro que hay ensayo. ¿De qué? De una obra mía que es pasado mañana, se estrena pasado mañana. No hay, de un concierto, no hay concierto. ¿Cómo que no? Si yo vengo de América para este concierto. No hay concierto, señora. ¿Pero cómo así? No hay nada porque hay huelga de técnicos de televisión. No. ¿Y no hubo? No, al año siguiente. Llevé los programas a la embajada. Yo le había regalado a la embajada parte del programa. Había hecho invitar a Sumaqué para que tocaran una obra de Sumaqué a quien no conocía en el mismo concierto de la mía, porque como tocan varias cosas. Y la embajada estaba invitada y todo. Yo llevé los programas para que me los guardaran en la embajada para cuando volviera. Cuando volví al año, fui por los programas, los habían botado a la basura. Plinio Apuleyo era el encargado de asuntos culturales, dio orden de que botaran eso que estaba estorbando mucho. Oye, Elena, escucharla son 80 años de historia, 81 años de historia, pero en el próximo segmento vamos a hablar de lo que es para usted como poeta el amor y cómo ha construido con palabras ese amor. En unos minutos en Habla la Experiencia.
No es por su forma esférica y perfecta que un artífice gnomo pule y brilla, ni por la norma geométrica que afirma sus tensiones internas, por lo que la lágrima rueda. El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Poeta reconocida en el mundo, pero además filósofa, crítica de arte y de música. Una mujer profunda, irreverente y apasionada. Y como ella misma dice, 100% colombiana y 100% boricua. Habla la experiencia de Olga Elena Matei. Bienvenida. Gracias, te agradezco mucho. Estoy muy contenta de tenerlos a ustedes aquí en mi casa. Me encanta recibir a los amigotes en la casa. Así es que bienvenidos ustedes. Muchas gracias, Olga. Vamos a hablar de toda su vida, pero comencemos por esos recuerdos que se fijan en la infancia, que determinan lo que uno es finalmente. ¿Cómo fue esa infancia de Olga Elena? A ver, yo realmente nací en Puerto Rico, porque a mi papá lo mandó el gobierno de Estados Unidos a Colombia para una misión agrícola en el valle, que se llamó la misión Chardón, para mejorar la caña de azúcar del valle. Él era ingeniero agrónomo graduado en la Universidad de Estados Unidos y lo mandaron con otro agrónomo que se llamaba Chardón, eran ellos dos. Entonces aquí conoció a mi mamá, porque cuando se acabó la misión Chardón en el valle, lo trajeron a Antioquia y fue cofundador de la Facultad de Agronomía de aquí. Aquí se conocieron, se casaron y se fueron a Puerto Rico, donde él era profesor de la universidad, de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Puerto Rico. Él había creado una cepa de caña de azúcar resistente a un parásito. Entonces yo nací allá. A los 3 años lo volvieron a mandar el gobierno de Estados Unidos, pero a Venezuela, a Caracas. Entonces, a lo mismo. Entonces nos fuimos a Caracas y allá vivimos como 10 años. No, menos, como 7. Porque yo llegué acá, ya después cuando acabó eso, se volvió para la Facultad de Agricultura de aquí, de Medellín. Entonces ya nos vinimos y aquí estaba toda la familia, mi mamá, Echavarría, vivían en la casa vecina de la Capilla Jesús Nazareno. Por ejemplo, el hospital, todo el Hospital San Vicente, los terrenos los había regalado Alejandro Echavarría. Mi abuelo también era Echavarría, pero no millonario rico, no, eso es sino Echavarría, que era heredero secundario, entonces tenía de algún modo también un terreno ahí y construyó la casa. Después construyeron la iglesia de Jesús Nazareno ahí. Esa fue la casa de los abuelos toda la vida, una familia de 8 hijos. O sea, yo tenía 7 tíos. ¿Y el abuelo era pintor? El abuelo era lector, pero increíble, un intelectual. Toda la familia se pasaba leyendo todos los libros que salían, lo último que salía. En mi casa, en la casa de los abuelos y las tías no se hablaba sino de literatura. Y de toda clase de temáticas de los libros que iban leyendo. Y ya a los 12 años me metieron interna en el Colegio de la Enseñanza, que era un internado muy estricto, terriblemente estricto. Ahí me clavaron un Pavlov de que todo tiene que estar derecho, que no podía haber nada torcido, porque le quitaban a uno la nota y la visita. Entonces yo quedé con ese Pablo aquí, en mi casa no puede estar nada torcido, le gasto mucho tiempo a esas tonterías, es horrible. Pero yo me acuerdo que antes de meterme al internado, estando en la casa de los abuelos de visita,
una vez esa casa tenía 3 patios y 2 patios y solar. El patio de atrás, ahí tenían como un alambique donde hacían vino de naranja para la familia, para el gasto de la familia, un liqueur d'orange increíblemente delicioso, y eso era como en un cuartico, como un cuartico closet. Y yo me metí ahí y de barrigas en la baldosa escribía lo que se me ocurría. Tenía 11 años. Dios mío, sí. Y yo me acuerdo clarito como si fuera hoy que escribí una memoria de lo que se veía en el barco transatlántico cuando salimos del puerto de San Juan de Puerto Rico por el Mar Caribe a cruzar a Caracas, Venezuela. Y todo el paisaje del puerto y de la costa, como se fue poniendo chiquito, 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 y como se veía los surcos en el mar que iba dejando el transatlántico, la espuma que se veía de colores. A mí me decía después mi mamá que eso no era de colores, que era blanca la espuma, pero yo la recordaba con colores, seguro le daba un rayo de sol o algo. Y yo escribí eso, y cuando entré al colegio interna, a los 12 años, una vez me encontré el papel y se lo ofrecí a la monja. Y le dije que si allá publicaban una revista mensual con las crónicas del colegio, muy buena por cierto. Yo era de las chiquitas, yo tenía 12 años, las que escribían las revistas eran las de quinto y sexto bachillerato, pero yo entrometida, y como en mi casa, en la casa de la familia siempre habían dicho que los escritores era lo más importante del mundo, y yo quería ser importante en el colegio, en el internado, le dije a la monja que sí se podía publicar, y me lo publicaron. Y todas las monjas me felicitaron. Y entonces ese día yo supe que yo sí era escritora. Ese día sí, pero también hubo un encuentro importante en su vida cuando usted le mostró a alguien muy especial. Ah, sí, claro. También sus a obras. Manuel Mejía Vallejo. Ya pues, ya casada con hijos y todo, en un paseo que fui con Justo Arosemena, mi marido entonces, conocimos a Manuel Mejía Vallejo, y Manuel sí se lo leyó. Entonces Manuel resolvió darme un taller personal privado a mí. Iba por la noche a la casa, comíamos, Justo, él y yo, y luego nos sentábamos en la mesa de dibujo de Justo, porque Justo era pintor. En la mesa de dibujo de él nos sentábamos y trabajábamos 1 o 2 horas. Fue a mi casa como 3 veces, o sea, me hizo 3 veces un taller personal. Me acuerdo que me decía, no, esto es bolero, esto quítelo. La mejor enseñanza de él es tijeras, tijeras. Corte lo que no sirve. Corte lo que no sirve, ni le trabaje, córtelo. Y eso fue, de ahí ya empezó la tertulia literaria, que fue maravilloso porque el doctor Jaime Sanín Echeverry, que era rector de la universidad, y el doctor Gonzalo Restrepo Jaramillo, ese patriarca antioqueño, ellos eran amigos y comentaron que había muchos escritores empezando en Medellín, escribiendo cosas interesantes y que no tenían manera, no tenían salida, no tenían manera de dar a conocer sus cosas, y que valía la pena fundar una tertulia, invitarlos a todos y que nos conociéramos lo que escribíamos. Y entonces se formó la tertulia, que se volvió tan famosa que en las clases de literatura hispanoamericana, cuando miran a Colombia y miran a Medellín en el exterior, en Estados Unidos, en Canadá, etc., uno de los asuntos que revisan es la tertulia de Medellín. Olga, precisamente el papel de las poetas en una sociedad conservadora como la de Medellín, de esa época, y el papel también que usted tuvo cuando la nombraron antipoeta. Eso lo vamos a escuchar en unos minutos, porque estamos en Habla la Experiencia con Olga Elena Matei. Y por lo general yo sabía que decían que yo era loca. El solo hecho de que yo escribiera versos, que eso suena horrible, no decían poesía, sino versos, versitos. Ya con eso solo yo consideraban que... Y
yo tenía que hacer el recitativo, me mandaron el pasaje, yo fui, al día siguiente que llegué a París, madrugué y me fui, me hice crespos y me fui, llegué a la sala, se llama Grand Salle de la radio y televisión francesa. En 1963, el crítico y humanista Rafael Maya decía de Olga Elena Matei: usted, en mi concepto, es la primera poetisa colombiana. Es impresionante. Eso está ahí. Está aquí. Olga Elena, yo voy a tener otro atrevimiento, además de preguntarle ahora cómo fue cuando le pregunté lo de la edad. ¿Será que usted nos lee uno de sus poemas? Ok, este es el poema El peso. No es por el milagro diminuto que sostiene en la gota su corazón de mundo que palpita. No es por su forma esférica y perfecta que un artífice gnomo pule y brilla, ni por la norma geométrica que afirma sus tensiones internas, por lo que la lágrima rueda en la mejilla. Es por la resina de carne dolorida que resuma en su entraña, es por la vida que se desprende en ella, no por la sal que amarga su sabor, ni por su clara y cristalina huella que confirma su belleza. Es por el amor, por lo que pesa. ¿Y cómo ha sido ese peso del amor en la vida de Olga Elena Matei? He sufrido más de lo que he gozado el amor. El amor hace sufrir, por lo menos a mí me ha sucedido así. He amado mucho, he sufrido mucho. Y en esa búsqueda del amor, ese es un material también para seguir escribiendo. Sí, claro, sí. Uno recorre su casa, que es un privilegio recorrerla porque está llena de historia y de recuerdos y de detalles y de mundo. Y encuentra uno muchos homenajes, muchos premios ganados, muchos galardones. ¿Cuál le falta? ¿O cuál queda ahí como esa ilusión de tenerlo? Hay uno, casi da vergüenza contarlo. ¿Me lo vas a sacar? Sí, señora. Hay uno que es el de la Universidad de Antioquia, a Premio Cultura por Reconocimiento a una vida. Y se supone que ese premio es para personas que han sacado la cultura local al exterior. Y en realidad yo sí he tenido muchas cosas en el exterior. Pues he dado recitales en salas importantes y he mandado todo el material con soportes en prensa internacional, recortes de prensa, todo, que es un trabajo inmenso, porque son claro, cartapacios y cartapacios así. El cerro que mando es así, da hasta vergüenza. Y lo he mandado 2 veces a ese concurso y me han ganado personas como, por ejemplo, Totola Momposina. Me figuro que es más importante el folclore que la literatura. Y tal vez en realidad, o sin él tal vez, es un hecho, la poesía ya no es importante en la cultura. Muchas personas que por primera vez la están conociendo, sobre todo estas nuevas generaciones, que de pronto han estado un poco alejadas de la poesía, qué rico contarle a estas generaciones cómo quiere Olga Elena Matei que la recuerden. Cuando busquen Olga Elena Matei, ¿qué quiere usted que quede en la historia de la cultura de nuestro país? No, primero, entre las personas a quienes he querido, amado, como con amistad o con cariño o con amor, todos los niveles, familiares o amistad o a las personas que he amado, que me recuerden con amor, con cariño, sí, me pongo a llorar. Y de último, lo de que era escritora, pues que por lo menos me tengan en la lista de las escritoras antioqueñas. Y como columnista y crítica de música y de poesía, literatura, no, poesía, y de civismo, en fin, lo material que hice, pues que no se pierda del todo, pero pues que me clasifiquen, que me tengan en la lista, pero con eso tengo. Y como una mujer amorosa. Sí. Profundamente amorosa. Sí,
en la búsqueda constante de esa espiritualidad. De amor espiritual más que amor físico, mucho más amor espiritual. En esa, y por último, como estamos en Habla la Experiencia, ¿qué es lo más bonito de tener 81 años? Tener 81 años con energía todavía y que me hayan dado un tiempo extra después de que me morí en febrero, a ver si termino esos libros que te digo que no voy a alcanzar a organizar. Y vamos a terminar, pero usted no me puede dejar con esa frase suelta de me morí en febrero. ¿Qué pasó en febrero? Estuve 12 minutos muerta en la cardiovascular. Me salvaron los médicos, el doctor Euse y el doctor Tenorio. Yo estaba en la sala de intervención, me iban a hacer un cateterismo, tenía las 3 arterias coronarias 96% cerradas. Cuando me dio un infarto estuve 12 minutos muerta. Mucho rato de resucitación, 24 horas inconsciente, entubada. Muerta, estuve muerta, negro, picho, no vi túneles, nada, negro todo. ¿Se justificó haber estado y seguir pensando y seguir actuando y seguir trabajando toda la vida y escribiendo toda la vida alrededor de la poesía? Sí se justifica, sí se justifica. Magdalena, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti. Y quiero decir que fue un placer que tú me entrevistaras porque tu cara tiene tanta expresión, tanta alegría, tanta simpatía, que para mí fue reconfortante y un gran honor y una gran alegría. Gracias. Gracias. Habló la experiencia y emocionante este encuentro con Olga Elena Matei.